¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a Gonzalo Mujica, diputado, ex integrante de la bancada del Frente Amplio. Ya le vamos a consultar sobre su situación actual. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, hay muchos asuntos para conversar. Ayer en el mensaje del presidente de la República en cadena nacional de radio y televisión, Sí. más allá de hacer un repaso de los logros de lo que consideran sido estos años de gobierno del Frente Amplio, de también proyectar hacia el futuro lo que van a ser las prioridades del gobierno para lo que resta del periodo, hizo especial hincapié el presidente en solicitar la aprobación de la rendición de cuentas y en dejar de pensar en clave electoral. Dijo, pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, palabras más, palabras menos. Sí. ¿Cómo ve usted la discusión que se viene de cara a la rendición de cuentas y cuánto influye en esa discusión lo político partidario? Porque a eso parece haber apuntado el presidente. Sí, yo no sé bien a qué se refirió, pero está bien decir que la rendición es un tema central. Digo, va a ser el tema más importante del año. En general siempre las rendiciones lo son, pero esta en particular es una rendición muy especial porque en el presupuesto que se hizo, el presupuesto no era quinquenal, era por 2 años, y ahora hay que reasignar los recursos del Estado, hay que revisar todo el sistema de gastos públicos, también los ingresos del Estado, que son impuestos, tarifas, etcétera. Y bueno, entonces es lógico que diga el presidente que este es el tema central del año, porque efectivamente lo va a hacer. Siempre lo es y esta vez lo va a hacer con más razón todavía. Claro, pero esto de, al no tener mayorías, por Sí. la decisión que usted adoptó de abandonar la bancada... La decisión la adoptaron ellos de declararme fuera de los cuadros orgánicos. Yo la acepté, pero... Sí, y usted en realidad cuando va a reunirse con las autoridades del Frente Amplio y dice que no lo escuchan o que en realidad ni siquiera le plantearon su posición, toma una decisión también. Dice, a partir de este momento yo dejo de pertenecer. Ya antes usted había anticipado y había dicho, yo voy a ser independiente y voy a tomar las decisiones que entienda convenientes. Sí, pero la desvinculación orgánica surge a partir de una decisión de la presidencia del Frente Amplio que yo la consideré buena, además, porque me parece que si no estábamos trancados en un lío permanente. Ahora, ya que ingresamos a este asunto, después retomamos la discusión sobre la rendición, pero no sé, yo entrevisté en enero, aquí en este mismo espacio, a Gonzalo Reboledo, secretario político del Frente Amplio. En las últimas horas hubo algún comentario de José Carlos Mayán en el mismo sentido. Esto de, al primero que tenemos que ir a hablar es con Gonzalo Mujica, porque él dijo que no pertenecía más a la bancada, pero no dijo no ser más frente amplista, no dijo no estar más comprometido con el programa de gobierno por el cual fue elegido diputado. Cuando siente ese tipo de declaraciones, ¿qué es lo que... ¿Se considera parte de ese programa de gobierno por el cual usted fue electo? ¿Comprometido con el mismo? El programa de gobierno por el cual fuimos electos todos no lo puede cumplir nadie, para empezar. Por lo tanto, nos consideremos o no nos consideremos parte, ya no tiene sentido la discusión esa, porque el programa, empezando por el Poder Ejecutivo, nadie lo está pudiendo cumplir. El Poder Ejecutivo calculó que iba a crecer 15 puntos en 5 años, ahora dice que dijimos el año pasado íbamos a crecer 7,5, y a partir de ahí hay que recalcular toda la economía nacional. El Poder Ejecutivo nunca habló en el programa de gobierno de ir a buscar un TLC con China y lo ha tenido que hacer porque no tiene más remedio. Yo creo que lo hace bien, pero digo, acá la referencia del programa de gobierno es una referencia que todos la tomamos como tal, pero a partir de ahí todos estamos encarando los momentos históricos que se nos vinieron encima con las soluciones que claro, podemos encarar. A ver, pero uno puede adaptar el momento económico del país, hacer unas proyecciones que no se cumplieron, eso seguramente pueda o no, vaya uno a saber, tener su costo político, pero desde el Frente Amplio, de todos los sectores, dicen el norte es el programa de gobierno. Lo que nosotros le prometimos a la ciudadanía que íbamos a hacer en estos 5 años de gobierno para que nos votaran, para que nos eligieran, y lo que la ciudadanía aprobó y afirmó en esas elecciones. En ese sentido, usted, que su banca la ocupa,
siendo electo, habiendo prometido el programa de gobierno ese. Para usted letra muerta eso, ya no es el norte. El programa de gobierno ya se lleva cumplido a lo sumo un 30, un 25, 30% del programa de gobierno y no se va a poder cumplir. Yo creo que lo que hay que decirle a la gente es, cambiaron las circunstancias desde el momento que se diseñó ese programa hasta el momento actual y van a seguir cambiando en los 3 años que faltan de gobierno. Por lo tanto, el programa de gobierno es una referencia, como dije, pero hay que encarar la realidad. Y la realidad es que el Mercosur está más cerrado que nunca, la realidad es que hay que salir a buscar mercados externos, la realidad es que el Mercosur nos tranca cuando nos queremos abrir en el mundo, la realidad es que la economía no soporta llevar al 6% de la educación del PBI, la realidad es que no podemos seguir con la estructura de tarifas y de incrementos tributarios que más allá de la última que se votó, porque ya la sociedad no aguanta más presión fiscal. Entonces, todo eso ha modificado radicalmente la realidad. Y por consiguiente, hay cosas del programa que se van a cumplir en la medida de lo posible, cosas que no se van a poder cumplir, y va a haber cosas que intentaremos hacer todos, creo que el gobierno en primer lugar, que no estaban impuestas en ningún lugar. Y le pongo de nuevo el ejemplo, un TLC con China no estaba en ningún lado escrito. Y si mañana surge la posibilidad de otro TLC con alguien más que no sean los chinos, con Inglaterra, ahora que está fuera de la Unión Europea, también lo va a tener que buscar el gobierno y yo lo voy a respaldar, pero no estaba en ningún programa, porque si no, los programas que son una Biblia, los programas son una intención que parten de una supuesta composición del lugar de cómo van a ser los 5 años siguientes. A partir de ahí se empieza a gobernar. Y si la realidad te cambia, como cambió la región y el mundo en el correr de 24 meses, cuando el programa se hizo, gobernaba el peronismo en Argentina, gobernaba Dilma en Brasil, y Venezuela iba viento en popa con un barril a $100. Bueno, todo eso se vino abajo. El programa cuando se hizo no suponía que iba a ganar Trump en Estados Unidos. No suponía que se derrumbaban las alianzas transoceánicas. Es decir, ¿qué hacemos con entonces? Bueno, lo que hay que hacer es ver la realidad y decir, bueno, todo aquello es una referencia, ahora gobernemos sobre los hechos. Claro, y usted, en particular, cuando escucha a gente del Frente Amplio que dice, queremos ir a hablar con Mujica porque no se fue del todo. ¿Se fue o no se fue del todo? Pero eso ya lo expliqué hace meses. Yo me tuve que ir primero porque me declararon fuera de los cuadros orgánicos. Segundo lugar, porque me parece correctísimo que se haya hecho así, porque mi presencia generaba todo un lío desde el punto de vista de la disciplina interna brutal, porque si yo podía hacer o no acatar la disciplina para votar las investigadoras, otros podían no acatar la disciplina para otras cosas. Bueno, si la solución, el menor mal que encontraron fue declararme fuera, yo lo acepté. Pero eso pasó hace 3 meses, me imagino que no vamos a dedicar. Entonces, ¿por qué algunos integrantes del Frente Amplio siguen insistiendo con que usted no se fue del todo? Yo no sé por qué dicen que no me fui del todo, porque me dejaron afuera, pero no importa, eso es el tema menor. Para que la gente le quede claro, porque eso es lo que la importa. gente tiene clarísimo que estoy afuera del Frente Amplio, tiene clarísimo que estoy afuera del Frente Amplio, soy independiente, no soy opositor, ya lo he dicho también, yo soy independiente, no me defino por oposición al gobierno, soy un independiente, soy un político independiente y voy a ocupar mi banca con independencia política. Voy a apoyar lo que tenga que apoyar y no voy a apoyar lo que no debo apoyar. Punto. Eso ya lo expliqué muchas veces. Yo creo que la población no tiene ninguna duda al respecto. Me parece que la preocupación del Frente Amplio por hablar conmigo es parte de la preocupación por hablar con todos y conmigo en particular porque tenemos varias cosas que nos unen en un pasado inmediato que me pueden hacer comprender más rápidamente y más fácilmente las necesidades de este gobierno y las preocupaciones del Frente Amplio, de modo como, por ejemplo, se mostró en la interpelación a Bonomi, donde la moción que se vota es la mía, que no es una moción propuesta por un opositor que hubiera pedido la remoción del ministro, ni es la moción clásica del gobierno de decir está todo bien. Yo hice una moción un poco más compleja en su desarrollo, que atiende la realidad,
pero que para el Frente Amplio resultó posible de ser votada. Bueno, eso marca la distancia y también la cercanía que pueden tener conmigo y por lo tanto a mí por lo menos me explica por qué ellos dicen primero quiero hablar con Gonzalo, porque con Gonzalo hay muchas cosas que nos podemos entender más rápido que con el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido de la Gente. Y de cara a la rendición de cuentas, ¿piensa que existe alguna posibilidad de que no haya rendición? Yo creo que sería pésimo que no hubiera rendición. Yo creo que la gente no tiene una noción muy clara de lo que significa que no haya rendición. Que no haya rendición significa que hay que reiterar el gasto tal cual está votado. Significa que el gobierno directamente queda sin cumplir ninguno de sus planes, porque no tiene financiamiento para seguir adelante con las proyecciones de los planes de cualquier ministerio, de cualquier entidad pública. Y significa la más irracional manera de distribuir los dineros públicos, que es distribuirlo de acuerdo a como ya se venían distribuyendo antes y no en función del desarrollo de ciertas políticas que se elijan desarrollar. Que no haya rendición significa decir definitivamente que el Sistema Nacional de Cuidado queda en lo que está hasta ahora, no tiene un solo desarrollo más, que definitivamente la educación no va a llegar al 6% y otros problemas más. Yo creo que el plan de cuidado debe ser rediseñado, yo creo que no es posible llegar al 6% de la educación, pero estas son las peores maneras, que no haya rendición es la peor manera de no llegar a eso. Yo creo que eso hay que debatirlo y que tenemos que elegir los modos de cumplir con la mayor cantidad posible de los objetivos que se tenían. A ver, pero allí usted está dejando dos aristas, yo diría dos titulares. No es posible cumplir con el 6% de la educación y hay que rediseñar el sistema de cuidados, me imagino, e interpreto, rediseñándolo para achicar ciertos costos y para que sea un poco más alcanzable con la coyuntura económica. Yo el plan de cuidados me parece que más que achicar costos, creo que hay que enlentecer el despliegue del programa. Acotarlo. Es decir, le va a pasar lo mismo, entiendo yo, que le pasó al Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros cuando lo votamos creímos que lo podíamos hacer en 2 años o en 3 años y nos llevó 10 años. Porque la incorporación de distintos colectivos era tan cara que se fue haciendo al ritmo que se podía. Y me parece que el plan de cuidado, que es un buen plan, que yo creo que es una buena política social, se va a tener que adecuar a las posibilidades de la economía nacional, lo cual quiere decir que habrán cosas que pensábamos hacer en un tiempo X y se va a tener que hacer en un tiempo X por 2, porque no va a haber recursos para desarrollarlo con la velocidad que se pensaba inicialmente. ¿Y no hay cómo llegar al 6% del PBI para la educación? Me parece que no, porque en un contexto donde el presupuesto no se puede agrandar el gasto, la única forma de llegar al PBI es sacarle a otros sectores ya presupuestados. Y yo creo que el resto de los sectores del presupuesto nacional no soportan que se les saque más que lo que ya se les ha sacado o que lo que ya se les ha distribuido para seguirle dando a la educación. Es decir, mi punto de vista es que el presupuesto nacional está cerrado en su volumen total de gastos. Ni siquiera por un crecimiento de la economía que va a ser menor al proyectado, sí, pero que seguramente continúe en un ritmo de crecimiento. Pese a esa circunstancia, no existe la posibilidad de aumentar el gasto. No, porque el problema es que el crecimiento es muy pequeño. Para empezar, crecer un punto y medio, es una buena noticia si teníamos la posibilidad de estancarnos, pero en realidad como valor de crecimiento es muy pequeño. En segundo lugar, tenemos un problema de déficit fiscal y de volumen de deuda, que es con la cual se financia el déficit, ya preocupante. Yo he dicho en varios lados que el déficit fiscal de 4 puntos
es un déficit fiscal, se transforma en el talón de Aquiles de toda la economía, porque ese déficit nos va a dificultar el acceso a financiamiento y nos va a encarecer el acceso a financiamiento. Y está bien el postulado, y creo que todo el mundo lo comparte, que la población no resiste más impuestos, que la presión fiscal, sobre todo en algunos segmentos de la población, es bien importante. Ahora, ¿es lógico, por ejemplo, que los juegos de azar no estén grabados con IVA? Yo sé que no va a mover la aguja del gasto a nivel público, ¿no? Que no modifica demasiado. Ese impuesto se puede ver, porque en realidad, desde el punto de vista económico, ¿qué es el IVA a las apuestas y el IVA a los premios? Es básicamente un IVA al ahorro que se destina al juego. O sea, no es un impuesto ni al capital productivo, que yo creo que no se puede incrementar esa presión fiscal, ni es un impuesto a la renta del trabajo, que yo creo que tampoco se puede tocar más. Eso se puede estudiar, pero no es un impuesto sencillo. En primer lugar, porque hay juegos que ya tienen impuestos y que tienen impuestos afectados, además. O sea, tienen impuestos cuya recaudación está dirigida a ciertos organismos. En segundo lugar, porque hay juegos que son nacionales y juegos que son departamentales. En tercer lugar, porque todo incremento del IVA, me imagino que se está pensando en agregarle el pago del IVA a la apuesta y agregarle el pago del IVA, o descontarle el pago del IVA al premio, si no, no lo entendería. Todo eso va a implicar que la apuesta va a ser más cara y el premio va a ser más pequeño. Eso va a significar una caída de volumen de juego. ¿Qué va a pasar con aquellas instituciones que reciben hoy la recaudación que se recibe del juego? Si cae el volumen de juego, ¿se lo va a sustituir con el IVA que se piensa cobrar? ¿Cómo se hace para direccionar hacia esas instituciones en particular y que no vayan a la bolsa de rentas generales? O sea, yo no me opongo a discutir un impuesto al juego, pero ojo que no es nada sencillo. Y después tenemos el problema de saber cuánto va a recaudar, que es porque usted afecta algo que no tenía impuesto y después se pregunta cuánta de esa actividad se va a seguir desarrollando. Ya sobre el final, sí. ¿Alguna línea que se esté avanzando en el plan que usted dijo que está elaborando, que va a presentar, que va a ser sus principales, no sé hablar de un programa político, pero sí de sus principales lineamientos políticos para trabajar en lo que resta del periodo? Bueno, la idea es trabajar sobre algunos, sobre los grandes, lo que yo veo como son grandes temas sin resolver que tiene el país. Hablamos recién de política exterior, inserción internacional, algunos temas vinculados a la política económica, temas educativos, de seguridad. Yo incluyo el tema de defensa, que lo he levantado como un tema que yo creo que debe estar en la agenda, sobre la mesa, en la agenda junto con el resto de los temas. Y podríamos seguir. Son 7, 8, 9 grandes temas nacionales. Yo quisiera discutir con el sistema político si es posible sobre esos temas acordar algunas iniciativas específicas que, digamos, estas tienen respaldo general de todas las fuerzas políticas. Tal vez para llevarlas a las elecciones y decir vamos todos con 7 u 8 políticas que todos nos comprometemos a que gane quien gane, la vamos a cumplir. Tal vez, en una hipótesis muy optimista, para aplicarlas antes de llegar a las elecciones si es que nos ponemos de acuerdo. No es pero, fácil. Por ejemplo, a nivel educativo. Bueno, a nivel educativo yo creo que hay un tema que a mí me preocupa, pero yo no me animaría a decir que va a ser el central, pero yo creo que la educación privada tiene que ser incorporada a una estrategia nacional educativa y no dejar que simplemente el mercado se ocupe de esa parte y diseñar estrategias solo para el sector público. Yo creo que la enseñanza privada juega un rol muy importante en la sociedad. No es solo, como se piensa en algunos lugares de Montevideo, los grandes colegios que todos conocemos en la costa. Hay muchos lugares del interior donde la única educación a la cual se llega, se puede acceder a nivel medio
o superior es privado. ¿Qué está pensando? ¿En algún tipo de subvención a la cuota para que acceda a personas No, de más no, recursos? yo estoy pensando en incorporar todo ese sector educativo que el país lo tiene, que brinda educación de muy buena calidad, que está además dada por docentes calificados, que forman muchos de ellos parte también del sistema público. Yo creo que eso hay que integrarlo en una gran estrategia nacional. No puede ser, nos ocupamos de que la educación pública ocupe todos los lugares que pueda ocupar y los privados que se pongan donde se les paga. Yo creo que deberíamos integrar eso. Me parece que es una gran inquietud. Naturalmente, hay varias medidas más para tomar en el tema educativo. Yo estoy mencionando una a título de ejemplo. Y en otras áreas de la vida del país, yo creo que hay otros temas que también están pendientes. Hablamos de iniciación internacional, yo respaldo la búsqueda de un TLC con China. Yo creo que hay que intentar otros TLC. Y creo que hay que plantearse seriamente un debate nacional acerca de las consecuencias de seguir en una región, insertos en una región que nos está impidiendo una y otra vez la apertura al mundo. ¿No vería con malos ojos ser un Estado asociado al Mercosur, por ejemplo, en vez de un socio pleno? Por supuesto, yo no estoy pensando que Uruguay tenga que decidir irse del Mercosur. Estoy pensando que Uruguay tiene que decidir insertarse en el mundo como más le conviene y el Mercosur tiene que decidir qué hace con Uruguay. Es otra cosa. Gonzalo Mujica, le agradecemos su presencia esta mañana. Les agradezco a ustedes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.